¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos a una clase más. A continuación les comparto la diapositiva de la clase del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a hablar de la sistemática y la clasificación de las especies. La sistemática y clasificación de las especies. Las distintas escuelas taxonómicas usan diferentes criterios para clasificar a los taxones. Escuela cladista, que clasifica a los seres vivos con base a un ancestro común. Los caldogramas permiten registrar la historia evolutiva de un organismo. ¿Pero qué son los caldogramas? Más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a explicarlo de una manera mucho más clara. Pero veamos cuáles son las principales escuelas taxonómicas. Se dice que existen diferentes escuelas que tratan de explicar las relaciones evolutivas o filogenéticas entre los seres vivos. Actualmente las más utilizadas es la cladística. Anteriormente la escuela evolutiva y la fenética o numérica eran las escuelas más utilizadas para lograr sistematizar este tipo de especies, poderlas agrupar y poderles dar un nombre a dicha especie. Pero al pasar del tiempo, esas escuelas se van modificando, se van actualizando y se van cambiando, todo en beneficio para la ciencia. La taxonomía evolutiva nos habla de los aportes a la teoría que dio Charles Darwin, lo cual pusieron fin a algunas incertidumbres taxonómicas. Según ellos, un sistema de clasificación sólido tiene que basarse fundamentalmente en dos criterios, solo dos, que es la genealogía, es decir, su ascendencia más común, y el grado de similitud que ellas posean. O sea, la cantidad de cambios que las especies han tenido acumuladas desde cuando los grupos se separaron de un ancestro común. Es decir, esta taxonomía evolutiva, como su nombre lo dice, evolutiva, toma en cuenta desde la anterior hasta lo más presente, desde el ancestro hasta la especie, en cómo su evolución se ha venido dando. Esto en parte evolutiva. Tenemos también lo que es la fenética o la numérica, como también lo mencionamos. La fenética o la numérica se basa en la similitud de tener en cuenta las relaciones evolutivas o filogenéticas, que quiere decir que estos grupos deben compartir un gran número de características. En este sistema, la clasificación de los organismos se agrupan de acuerdo a la similitud global. Esto puede presentarse mediante un diagrama, mediante también de los llamados fenogramas. Se debe también tener en cuenta tantas características como sean posible para dar con ellas. Todo esto con la misma importancia. Según esta escuela, dice que agrupar los seres vivos por parentesco es útil en casos particulares. Tampoco podemos asociarlos de la nada. Tiene, como esto lo menciona, un estudio minucioso para así poderle dar nombre a cada una de dichas especies, donde toman muy en cuenta lo que es la genética y el número de descendencia de su ancestro. La similitud entre especies, como podemos observar, órganos homólogos y análogos, los cuales nos permiten poder de una manera ya microscópica o mucho más investigativa observar las similitudes de dichas especies a través del tiempo, también a través de su estructura esquelética en estos casos, como podemos ver la imagen, habla de los órganos como características homólogas. Esto quiere decir, podemos observar al delfín estructural cómo están sus huesos, al ser humano que también tiene sus huesos y son muy similares. Podemos aquí observar a la comparación de colores, como contamos con el color púrpura, podemos observar la función que cumplen nuestros huesos, nuestra cavidad ósea, se parece full. Obviamente no estructurados como los animales aquí mencionados, sino que sus huesos tienen similitud a los huesos humanos, así como a los huesos de los animales acuáticos. También tienen los animales terrestres. Cuando hablamos de órganos con características análogas, hablamos de lo que es una similitud no tan parecida, pero
que sí tiene relación. En esta ocasión el murciélago tiene huesos, pero un insecto también, pero en diferentes maneras. Todo esto busca clasificar. Imaginémonos en ese tiempo los científicos que en qué tanto tienen que fijarse para ellos poder discernir todas estas características y lograr así agruparlos por especies, por géneros, por ascendencias o por sus ancestros en tales ocasiones. La escuela cladista o sistemática filogenética. La cladista se basa exclusivamente en la genealogía, lo cual considera que los taxones son monofiletéticos, es decir, que tienen un origen común. Esto tiene una gran relevancia, ya que aquí nos muestran lo que son los caracteres homólogos y los caracteres análogos. Vamos a hablar de lo que son específicamente lo que son los caracteres homólogos. ¿Qué son los caracteres homólogos? Los caracteres homólogos son los órganos o con características que tienen la estructura muy similar, aunque desempeñen diferente función, que era como que lo mencionaba. El delfín en esta imagen, el ser humano y el caballo pueden presentar características estructurales, óseas, muy similares, pero diferente función en la que desempeñan. ¿Ok? Cuando hablamos de carácter análogo, dice que se originan independientemente en más de un organismo con adaptaciones al medio en el que ellos viven. Los órganos con características análogos pueden desempeñar la misma función, aunque estructuralmente sean diferentes, pero se les da esta característica. Nosotros, al hablar de la filogenia, se dicen que las filogenias se utilizan para reconstruir la historia evolutiva, tratando de recordar la historia y la evolución de las especies o de un grupo de especies, buscando el ancestro común inmediato. Es decir, de mis especies, trato de ver su descendencia y su ascendencia también, para poder predecir o percibirlo de tal manera qué especie me va a resultar de la combinación de tales especies. Cuando al inicio hablamos de los caldogramas, aquí los podemos ver reflejados, los caldogramas. Los cladogramas nos ayudan y más que todo se utilizan para representar la historia evolutiva o la filogenia de los organismos. Los cladogramas nos ayudan a poder ubicar a las especies de una manera ramificada, por así decirlo. También se construyen así y se eligen inicialmente a los grupos más comunes para poder representar las relaciones de su parentesco en diferentes grupos. Existen formas diferentes de dibujar estos diagramas, pero no existe ninguna diferencia si las ramas se disponen de manera vertical hacia abajo, es decir, todas van a llegar a un mismo. Los caldogramas se constituyen así, lo cual se elige inicial a los grupos que se desea clasificar. Por ejemplo, 7 animales que representan las principales clases de vertebrados. Se escogen 2 criterios que permiten definir los rasgos más principales que nos van a servir para poder comparar con otros grupos, los cuales es necesario tener en cuenta ciertos criterios. Como podemos tener criterios muy explícitos, tenemos un criterio que es el criterio de simplicidad, que nos indica que este criterio es indispensable para seleccionar los rasgos que sean fáciles de identificar, es decir, rasgos a simple vista. El criterio evolutivo nos menciona que son rasgos elegidos y que deberán ser homologías, hace además relaciones del parentesco evolutivo entre diferentes grupos también. Es decir, comparamos la evolución. Herramientas de la sistemática. La sistemática requiere información suministrada por diferentes disciplinas de la biología, como la anatomía, la paleontología y la biogeografía, entre otras. Principalmente las características de cada reino. Nosotros tenemos características de diferente reino, pero es importante saberlas distinguir.
Como mencionamos antes, están constituidos por 6 reinos. Entonces, en el siguiente cuadro podemos presentar, a continuación les muestro, podemos presentar lo que son algunas características de los reinos basadas en la organización celular, complejidad estructural y también por su tipo de nutrición. Entre ellas se clasifican las propuestas. Podemos observar en las imágenes la disciplina que aporta la sistemática, lo importante que es la separación de estos grupos y poder también saber sus similitudes. En este imágenes podemos visualizar desde la anatomía hasta la ecología en lo que las especies puedan adaptarse. Nos habla de la anatomía. La anatomía estudia la forma y la organización de la estructura interna de los seres vivos. Por lo tanto, ayuda a identificar carácter análogos y a carácter homólogos. Si hablamos de la biología celular, es algo ya interno del ser vivo, que también se lo estudia para poder saber su procedencia, sus vasos sanguíneos, sus cuerpos, todo, de qué está hecho, las células. Cuando hablamos de la biología molecular, se encarga principalmente de realizar un análisis profundo de su ADN y su ARN. Un ejemplo es la comparación de la secuencia del ADN por establecer la relación del parentesco. También hablamos de lo que es la paleontología. La paleontología nos brinda ya lo que son los restos fósiles, estudiados por la paleontología, perdón, valga la redundancia. Es esencial el desarrollo de la sistemática, pues con ellos se puede establecer relaciones filogenéticas entre organismos vivos y ya extintos. Este método es súper importante para el descubrimiento de las nuevas especies ya extintas, donde nosotros del resto fósil podemos realizar un estudio y saber qué tipo de especie era y en qué área se desarrollaba, cuál era su campo, cuál era su ecosistema. Ok. Si hablamos de la biogeografía, nos dice que brinda información acerca de la distribución geográfica de las especies, es decir, en dónde se encuentran ellas, cuál era su hábitat, cuál era su estar. Ok. En el ámbito de la ecología, nosotros podemos observar que estudia las relaciones en las que se dan entre los seres vivos. El análisis de esta ayuda a saber sobre las interrelaciones y puede ayudar a la sistemática para establecer las diferencias entre grupos biológicos, entre la comunidad que se logre desarrollar. Todo esto tiene un precedente de ser, ya que marca principales características para poder identificar el hábitat, la especie y el grupo al que pertenece, logrando así de una manera mucho más fácil, rápida y a veces no a la simple vista. Se tiene que recurrir a la biología celular para poder entender qué especie es, de dónde se deriva y cuál es su biografía, su geografía y su forma de estar. Ok, estudiantes. Esto por el día de hoy. Muchas gracias.